a compartir el PowerPoint. El PowerPoint lo he corregido un poco. Si ustedes se habían bajado el anterior de la unidad 1, bájense el nuevo, porque como veremos en la clase de hoy, he traducido dos slides, dos diapositivas que estaban en inglés, las he traducido, ¿sí? Así que van a tener la traducción en esta nueva presentación. Ok, profe, gracias. No la tendría. Bueno, entonces nos toca abordar el acápite o ítem 4 de esta unidad primera, ¿sí? Después de haber visto en la clase pasada la cuestión del estado de naturaleza y el contrato social, ¿sí? Esa problemática. Ahora nos toca abordar la cuestión del estado de inocencia original, ¿sí? Que de alguna forma se emparenta con la anterior, pero tiene su propia explicación, ¿sí? Al margen, de alguna forma, o con independencia de la explicación o discusión anterior que veíamos. Y lo que trata esta cuestión del estado de inocencia original es si lo político es algo natural, entonces, teniendo en cuenta la revelación cristiana, o mejor dicho, judeo-cristiana, porque el pecado original ya pertenecía a la tradición judía, que lo político sea natural implica que no es fruto del pecado, ¿sí? O maldad humana, y por tanto que el núcleo esencial de lo político, si no es fruto del pecado, es algo indestructible. Si se acepta eso o no es la discusión que está detrás, ¿sí? En el tema de este punto 4, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos claro que para el aristotelismo lo político es algo constitutivo de la sociabilidad humana, ¿sí? Algo que está para llevar a nuestra sociabilidad a su plenitud, y por tanto que esto implica que la política no es una simple institución inventada como remedio a la maldad de los hombres o como una habilidad maquiavélica de algunos para dominar a otros, ¿sí? Si, como digo, si lo político es algo natural, entonces las explicaciones que ven en el origen de lo político, el pecado, la maldad humana, están en desacuerdo con el aristotelismo, ¿sí? Entonces, cabe preguntar si para Aristóteles podría ser cierta aquella famosa fórmula o frase de Lord Acton, ¿sí? Que aparece ahí en el PowerPoint. Y esa no la he traducido, pero es breve y se entiende, ¿sí? Lord Acton, en esa frase, en esa carta al obispo Mandel Creighton, estamos en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, dice que el poder tiende a corromper y el absoluto poder corrompe absolutamente. Es una frase que se usa mucho, digamos, ¿no? Para señalar la corrupción y la tentación de corrupción que adviene junto al deseo de poder, al poder, ¿sí? Como que el poder sea esencialmente algo corrupto,
algo malo que corrompe a las personas que detentan el poder. Si uno tiene poco poder, se corrompería poco, y si uno tiene mucho poder, se corrompería mucho, ¿no? Bueno. Por supuesto que para el aristotelismo esto no es verdad, digamos, ¿no? Porque lo político no es esencialmente, para Aristóteles, corrupción, dominación, esclavización del otro, sino que, como digo ahí en el PowerPoint, la política para Aristóteles es dominación libre del hombre sobre el hombre. Esa es la política. La dominación esclavizante no es política, ¿sí? Entonces, si lo político, como digo, es dominación libre del hombre sobre el hombre, es decir, sobre otro hombre, como tal permanece idéntico en sí mismo a través del tiempo. En su núcleo no puede ser corrompido, en el núcleo duro de lo político, ¿sí? Ciertamente, como señalo allí en el tercer párrafo, desde una perspectiva teológica podemos decir que aunque esa dominación de hombre a hombre no haya sido suprimida o alterada en su núcleo esencial, ¿sí? Y tal es la postura de Santo Tomás de Aquino en su discusión con San Agustín. Ese es el artículo que yo compartí de mi propia autoría, es una reflexión sobre eso, pero después ustedes, en todo caso, si quieren, se lo leen y podemos armar un foro para discutir eso que yo escribo, si tienen ganas, dudas, etcétera, ¿no? Yo sé que ustedes son estudiantes del primer año y, bueno, algunas cosas de acá yo me entusiasmo en compartir ciertas reflexiones. Hay niveles, o sea, lo que me interesa sobre todo es que ustedes entiendan lo general, ¿sí? Después podemos entrar en discusiones más particulares y tal, pero bueno, el que quiere correr, que corra, y se meta a indagar en el campo que yo les puedo hablar, ¿sí? El punto, como digo, es que Santo Tomás, por seguir a Aristóteles, dice que el poder en su núcleo esencial es algo que estaba antes de la caída original del hombre, por eso en el estado de inocencia original, es decir, antes de la caída original, antes del pecado original, ¿sí? El hombre habría tenido una relación de poder, de jerarquía y subordinación, pero sin corrupción alguna, ¿sí? Después del pecado, entonces, dice Santo Tomás, a diferencia de San Agustín, después del pecado sí se introdujo, como dice San Pablo, la corrupción y la muerte, y como dice el libro de Génesis, ¿a quién castiga Dios? Bueno, castiga al hombre y a la mujer, pero la que se lleva la peor parte es la mujer, ¿sí? O sea, no es una cuestión ahora de estos años del feminismo. Ya en el Génesis está, digamos, ¿no? La Iglesia hace mucho que enseña, digamos, porque Dios dice que a la mujer le dice, por la que te has mandado, coloquialmente dicho, ¿no? Por la que te has mandado, bueno, vas a sufrir dolores de parto y él te dominará. Es decir, ahí se usa la palabra dominio, el texto latino, ¿sí? En el sentido de te esclavizará, ¿sí? No en el sentido político de dominio de libre a libre, ¿sí? Al hombre, obviamente, también le dice, bueno, vos vas a ganarte el pan con el sudor de frente, es decir, te va a costar mucho arar la tierra, trabajar, etcétera, ¿no? Bueno, esas consecuencias no hace falta ser creyente para ver cómo en el mundo de hoy efectivamente nos cuesta a todos, o sea,
no todos los días nos levantamos con las mismas ganas de trabajar, nos cansamos, nos ponemos irritables, etcétera. La mujer obviamente que sigue pariendo con dolores de parto, ¿no? Aunque soy padre de 3 y en uno de los partos había una mujer, cuando estaba pariendo mi mujer, había así como en otra sala una mujer que prácticamente no tuvo dolor, así es como que escupió al bebé rápido, así. Bueno, esos son casos excepcionales, me parece. No soy experto en la materia, pero digamos, debe ser una mujer que ya había tenido unos cuantos hijos, ¿no? El caso es que la mujer sigue pariendo con dolor y sigue sufriendo los sometimientos muchas veces del varón, como ha saltado así con mucha pasión, digamos, muchos matices que antes no se ponen de relieve, como digo, con el tema del feminismo, que, bueno, ahí en Chile también está muy en auge, como se puede ver por las redes sociales y tal, ¿no? Bueno, es decir, oponerse al sometimiento no ya solamente de la relación de pareja, varón-mujer, sino aspectos machistas, podríamos decir, de la sociedad, ¿no? En general. De la política, de la sociedad, de las profesiones, los trabajos, los ambientes, tal, o sea, bueno. Quiero decir que eso no es algo nuevo, ¿no? O sea, sino que desde Adán y Eva es así, ¿no? Esa enfermedad. Entonces, en su núcleo esencial, lo político no ha sido modificado. Así como tampoco ha sido modificada la relación entre varón y mujer en su núcleo esencial, que es algo bueno y es algo natural, ¿no? Es decir, la relación de varón y mujer no es algo artificial, algo, digamos o que tengamos, o puramente biológico, que tengamos que relacionarnos para que la especie humana no decaiga y no desaparezca, ¿no? Pero en su modo ha sido modificado. Este lenguaje médico que antes las relaciones políticas, las relaciones humanas tenían una salud que se enfermó después del pecado, es muy interesante, lo usan algunos médicos de la Edad Media, ¿sí? Para explicar, digamos, cómo después del pecado justamente la política en concreto presenta innumerables defectos o enfermedades, podemos decir, ¿sí? De manera que se plantea la cuestión de si el poder es algo axiológicamente positivo o negativo, ¿sí? La concepción del poder como una realidad negativa tiene que ver con la idea de que el poder es fruto del pecado original, ¿no? Cuando Adán araba y Eva hilaba, ¿quién era entonces el gentleman? ¿Sí? El caballero, el poderoso. Acá hay gente que estudia letras, ¿verdad? O sea, tenemos estudiantes de historia, de filosofía y de letras, ¿sí? Bueno, la clase de hoy va a ser bastante literaria porque voy a citar histórico-literaria, ¿sí? Voy a acudir a unos textos que
que se pueden enmarcar en la literatura medieval, ¿sí? When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman? John Ball, sacerdote agitador del siglo XIV, usaba este adagio tardo medieval, ¿no?, que circulaba en la Inglaterra de la época. John Ball la usa a esa frase para agitar la revuelta campesina inglesa de 1381 junto con Wat Tyler, ¿no? ¿Ok? ¿Me van siguiendo lo que voy diciendo? Sí, profesor, perfecto. Buenísimo. ¿Por qué apela a esa frase? Es lo que analizaremos ahora a continuación. Pero lo vamos a spoilear. Es decir, si los hombres no hubiesen pecado, está diciendo John Ball, no existirían relaciones de mando y obediencia. No habría elite dirigente. A eso se refiere con gentleman, poderoso, ¿sí? Todos seríamos iguales, ¿sí? No habría mandatarios, no habría propiedad privada, no habría guerras, ¿no? Todo transcurriría según un pacífico anarquismo y un comunismo de tipo fraternal, podríamos decir, ¿sí? Esta es la postura que John Ball, este sacerdote, el sacerdote loco de Kent, como le dice Froissart, ¿no? Las crónicas de Froissart ya leeremos un poquito más, ¿no? Son las que cuentan todas estas... las crónicas de Froissart son crónicas muy largas, varios tomos. Bueno, se han hecho algunas ediciones más sintéticas. Narran muchas cosas del siglo XIV y la guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra. Y, bueno. The Foolish Priest of Kent le llama Froissart a John Ball, ¿sí? La postura de John Ball, que agitaba a la gente, ¿no?, a la salida de la misa, como veremos que dice Froissart, que cuenta. A la salida de la misa lo juntaba en el mercado, en la plaza del mercado, y le metía ideas de rebelión, rebellious ideas, dice Froissart. Bueno, la traducción en inglés, porque Froissart la escribe en francés, ¿no? Es decir, agitator se dice en inglés también, agitador, revoltoso, revolucionario sería una palabra más quizás anacrónica, porque la revolución viene más ligada a la revolución, a partir de la Revolución Francesa, o no, también la Revolución Inglesa de 1600, la Revolución Gloriosa, ¿no? Pero acá, digamos, la terminología es más revuelta, rebelión, ¿sí? Aquí, hacer lío, ¿no? To stir, ¿no? Provocar lío. Es las ideas que mete este sacerdote John Ball a la población como para que se rebelen ante el sometimiento a servidumbre, esclavitud por parte de los señores ingleses de la época, que no eran, digamos, en muchos casos, señores muy políticos respecto de sus súbditos, ¿sí? Entonces, en el sermón que predicó al aire libre en Blackheath, el lugar de reunión de los insurrectos de Greenwich, ¿no?, John Ball incluyó las siguientes palabras, ¿no?, como narra Dobson en The Peasant Revolt of 1381, ¿sí?, citando este pasaje del sermón de la historia anglicana de Thomas Walsingham, ¿no? Cuando Adán araba y Eva bailaba, ¿quién era entonces el caballero? Desde el principio todos los hombres por naturaleza fueron iguales.
from the beginning, all men were created equal by nature. Y nuestra servidumbre se produjo por la injusta y malvada opresión, unjust and evil oppression, de los hombres contra la voluntad de Dios. ¿Sí? Pues si hubiera sido del agrado de Dios crear siervos, a no dudarlo que desde el comienzo del mundo habría designado Dios quién debía ser siervo y quién señor libre. In the beginning of the world would have appointed who should be a serf and who a lord. Os exhorto, por tanto, a advertir que ha llegado el momento otorgado por Dios en el cual, liberándoos del yugo de una larga esclavitud, laying aside the yoke of long servitude, ¿sí? Podéis, si deseáis, gozar vuestra libertad tan largamente deseada. Enjoy the liberty so long desired, ¿no? Bueno. No le fue muy bien a Ball porque terminó colgado y luego descuartizado ante la presencia de el rey Ricardo II, el 15 de julio de 1381. ¿Sí? Pero se entiende a dónde apunta Ball, ¿no? Es decir, las palabras de Ball demuestran que no admitía la idea de un equilibrio social justo, libre entre señores y siervos. ¿Sí? La misma relación de señores y siervos era esencialmente contraria a la voluntad de Dios, pecaminosa, para John Ball. ¿Sí? Es decir, lo que era voluntad de Dios era el igualitarismo para Ball. En cambio, para otro autor de la época, en este caso William Langland y en su Piers de Plowman del siglo XIV, ¿sí? Pedro el labrador, ¿sí? Aparece una concepción más de tipo aristotélica, ¿sí? Porque Langland criticaba los pecados de los ricos y poderosos, previniéndoles del castigo que se les impondría el día del juicio final si seguían con sus injusticias. Pero en él todavía se aprecia una aceptación de los fundamentos del orden social existente. Pierce, al dirigirse al caballero en el libro sexto de ese texto, define su función en un sentido tradicional. Pierce, el labrador. ¿Sí? Sudaré y me afanaré sin descanso por los dos, es decir, por mí y por ti, le dice a su señor, mientras viva. Y con gusto desempeñaré el trabajo que más te plazca, pero tú debes prometer a cambio velar por la Santa Iglesia y protegerme de los ladrones y derrochadores que buscan la perdición del mundo. ¿Sí? Por tanto, vemos cómo acá se acepta, como yo comento en el párrafo, ¿no? Acá se acepta la relación entre el señor y el colono, el tenant farmer, la persona que trabaja la tierra arrendada. Aunque ciertamente se resalte en ella, en esa relación, un espíritu de justicia. Y volvemos a leer las palabras de Pierce. Nunca trates mal a tus colonos. Y cuando los castigues, que sea tan solo cuando la verdad te fuerce a ello, y procura, asimismo, no abusar de tus siervos. A la larga será mejor para ti, pues aunque ellos son tus inferiores aquí en la tierra, pueden estar por encima de ti en el cielo. ¿Sí? He hecho la traducción al castellano a partir de la traducción al inglés moderno de Woodbridge, en esa edición que se cita, ¿no? Entonces, fíjense cómo
la postura de Langland, ¿sí? Es, como digo, de aceptación de la desigualdad, de cierta desigualdad natural entre un señor y un siervo en cuanto a la estructura de las relaciones sociales. Fíjense cómo, desde una visión teológica, no social, él dice, cuídate de ser éticamente bueno en tu comportamiento porque la torta se te daría vuelta si te portas mal desde un punto de vista teológico, es decir, en el más allá, en otra vida, etc. Es decir, pero en el plano natural, es decir, en este mundo, las relaciones sociales, se acepta el carácter natural, no, digamos, no fruto del pecado, como está planteando John Ball, en la relación señor-siervo, ¿sí? Colono más, técnicamente dicho, ¿sí? Es decir, tiene que haber un carácter político, es decir, de libertad en el tratamiento del señor con el siervo, según Langland. ¿Ok? ¿Se entiende? En cambio, John Ball es favorable, en cierto modo, a la revuelta de los campesinos contra los señores. Y lo vamos a ver más detenidamente en Froissart, como dije, en las crónicas. En el capítulo 11, ¿sí? Yo he traducido, pero en mi traducción se mezcla ahí pongo el texto en inglés completo, porque la edición de Dobson, que aparece entremezclada a veces, la veo mejor que la que... Pero yo me puedo bajar nada más la de Jones, pero no importa, es decir, acá no estamos haciendo un trabajo muy técnico, simplemente queremos ver qué dice Froissart sobre el sacerdote loco de Kent, ¿no? Entonces, dice Froissart, ¿no?, que en Inglaterra, así como en otros países, se acostumbra que la nobleza, nobility, tenga grandes privilegios sobre el pueblo, de commonalty, ¿sí? Commonalty. Es decir, que los estratos más bajos, lower orders, en inglés, están obligados por ley a cultivar las tierras de la aristocracia, de gentry, ¿sí? Nobility, gentry, son términos para referirse a los señores, a los lords, y commonalty, lower orders, para los siervos, ¿no? Cosechar sus granos y transportarlos al granero para barrerlo y aventarlo. Los prelados y caballeros se cobran todos estos servicios de sus inferiores, ¿sí? Como consecuencia de esto, esta desventurada gente, ¿sí?, de estas regiones, se refiere a los condados de Kent, Essex, Sussex, Bedford. Esta desventurada gente comenzó a armar lío, ¿sí?, diciendo que estaban siendo sometidos a gran servidumbre y que en los inicios del mundo ellos no eran esclavos o siervos y que nadie en verdad debería ser tratado como tal, a no ser que hubiera cometido traición contra su Señor, como Lucifer cometió contra Dios. Como veremos en el siguiente slide, esta gente era la que le había hecho caso
a tipos como John Ball, ¿sí? Pero que ellos no habían hecho ninguna cosa así. Es decir, no habían tenido ningún tipo de rebelión como Lucifer contra Dios, pues no eran ni ángeles ni espíritus puros, sino hombres formados conforme a la misma semejanza que estos señores, lords, que los trataban como bestias. Y que ellos ya no soportarían más esto, determinándose a ser libres, y que si ellos trabajaban o hacían cualquier tarea para sus señores, serían pagados por ello. Un sacerdote loco de Kent, llamado John Ball, que por su disparatada predicación había sido 3 veces encarcelado por el arzobispo de Canterbury, fue de lo más decisivo para excitar estas ideas subversivas, these rebellious ideas. Entonces, para que ustedes se den cuenta, es decir, lo de John Ball no está todo equivocado, decimos, solo que se mezclan dos cosas ahí. Una cosa es rebelarse contra la injusticia de los que mandan, ¿no? Como, bueno, de buenas a primeras sin juzgar demasiado, como yo digo, siempre los ejemplos que yo pongo de otras sociedades, etcétera, no me interesa a modo ilustrativo, pero voy a suponer que la rebelión que hubo en Chile en el 2019 fue, ¿no? Bueno, era contra ciertas injusticias de los que mandaban, ¿sí? Bueno, no solamente en Chile hay rebeliones de ese tipo, en todos lados, acá en Argentina también. En el 2001 hubo una fuerte revuelta, digamos, ¿no? Una cosa es rebelarse contra las injusticias de los que mandan, y otra cosa es decir, bueno, y por tanto no tiene que haber más políticos, es decir, vamos por todo, digamos, ¿no? Es decir, no hay que mezclar las dos cosas, ¿entiendes? ¿Sí? Es decir, una cosa es, en el caso de la Edad Media, rebelarse justamente contra las injusticias de los que oprimen, eso está bien, pero eso no implica necesariamente abolir las relaciones de mando y obediencia. Como si las mismas relaciones de desigualdad, de mando y obediencia fueran injustas por sí mismas. ¿Se entiende? Hay que deslindar, entonces, separar, distinguir lo que es natural desde un punto de vista aristotélico, podemos decir que son las relaciones de mando y obediencia, y otra cosa es la corrupción, el modo de llevarse a cabo esa relación de mando y obediencia. En el caso de John Ball, él estaba mezclando las dos cosas porque los señores nos oprimen, entonces tenemos que abolir todo tipo de desigualdad y convertirnos en comunistas y anárquicos, ¿sí? Porque, o sea, no estoy usando la palabra así al voleo, sino en sentido técnico. Anárquico porque la anarquía es la falta de arjé, la falta de mando. Es decir, cuando hay anarquía no hay mando. No hay nadie que esté por encima mandando al resto. Anarquía, ¿sí? Y comunismo porque es poner todas las cosas en común sin que exista nadie que pueda decir esto es mío en el sentido de una propiedad privada. Según la cual algunos van a tener más que otros, ¿ok? Porque, bueno, no necesariamente es malo que algunos tengan más que otros. Yo soy filósofo, a mí no me interesa tener una finca, acá en Mendoza hay fincas muy lindas, que
¿cómo es? Suplen a las bodegas, etcétera. No, yo no me interesa ser un terrateniente. ¿No? Obviamente que no me interesa ser pobre, digamos, me interesa tener una vida digna y justa. Y si el terrateniente es muy rico y yo no tengo nada, ahí sí me va a importar, digamos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la crónica de Froissart termina de esta manera. Ahí está la traducción de ese slide, pero sigue diciendo Froissart. Cada domingo después de la misa, mientras la gente salía de la iglesia, este John Ball acostumbraba a reunir un montón de gente a su alrededor en la plaza del mercado, ¿sí? Y predicarles, acostumbraba a predicarles, ¿no? Y a predicarles, tiene que decir ahí. En tales ocasiones él les diría, ¿no? Mis buenos amigos, las cosas no pueden andar bien en Inglaterra hasta que todas las cosas sean puestas en común. Ahí está el comunismo, digamos, ¿no? Es decir, como diciendo, abolamos la propiedad de los señores y que todo sea puesto en común. Alguien me puede objetar, bueno, pero ese es el espíritu evangélico que se cuenta en los Hechos de los Apóstoles. Si ustedes, alguno tiene, si va a misa, si tiene conciencia cristiana, de alguna forma se acordará de eso, de que los primeros cristianos vivían poniendo todo en común. Pero lo de poner todo en común de los primeros cristianos no significa necesariamente un comunismo. Lo de John Ball apunta un poquito más a, como digo, a una postura de abolir las desigualdades, incluso naturales, ¿no? Y hasta que no haya vasallos ni señores, neither vassals nor lords, sino que estemos todos colectivamente unidos. O sea, está bien estar unidos, o sea, poner las cosas en común como los primeros cristianos, pero eso no implica, digamos, exageradamente romper las desigualdades, porque San Pablo también dice que las comunidades naturales son como organismos, cada uno tiene su propia función. Entonces, no es lo mismo el brazo que la pierna, que el estómago, que la cabeza, ¿no? Y la cabeza manda sobre la pierna, sobre los movimientos de los miembros inferiores, ¿sí? Entonces, en una sociedad naturalmente buena, tiene que haber una organización de funciones, donde se produce entonces que no todos somos iguales, ¿sí? Pero el bueno de John Ball dice que hasta que los señores no sean patrones más soberbios de lo que somos nosotros, las cosas no van a andar bien en Inglaterra. Qué mal se han comportado con nosotros. ¿Por qué razón nos han sometido a semejante servidumbre? ¿Acaso no descendemos de los mismos padres Adán y Eva? ¿Se acuerdan? Cuando Adán araba y Eva hilaba, ¿quién era entonces el gentleman? Y para terminar la descripción, o sea, del resentimiento que quiere despertar John Ball en su auditorio, describe, digamos, de qué forma, describe bien, porque ahí, digamos, hay una descripción de injusticias, como veremos. Se visten de púrpuras y ricos atuendos, ornamentados con armiño de otras pieles, mientras nosotros estamos forzados a vestir pobres ropas, beben vinos y condimentan con especias sus comidas, acompañadas con sabrosos panes, mientras nosotros solo tenemos pan de centeno y los desechos de la paja. Y cuando bebemos tiene que ser agua. Ellos cuentan con elegantes asientos y mansiones, mientras nosotros debemos enfrentar el viento y la lluvia en nuestras labores en el campo. Y es por nuestra labor de donde ellos tienen como sufragarse sus pompas, ¿sí?
Bueno, quiero decir que está bien la acusación de que si hay señores que la pasan bomba, como dice, por lo menos se dice acá en Argentina, y otros pobres que pasan la vida sufriendo, bueno, ahí hay un motivo justo de rebelión, ¿sí? Hay un motivo justo de rebelión. Pero eso no implica el deber de pasarse la raya, como dice John Ball, y abolir la distinción entre señores y vasallos. Neither vassals nor lords. ¿Se entiende entonces el punto, ¿no? Por tanto, se revelan dos posturas frente al dominio del hombre sobre el hombre, que son la de acá en la época tardo medieval, ¿sí? La anarquista y comunista de Ball y la no anarquista, sino la que más de tipo aristotélica, que acepta la naturalidad o mejor dicho, la legitimidad, esa sería la palabra, del dominio en sentido político, ¿no? Sostenida por Langland, ¿no? En el primer caso, en el de Ball, hay que abolir el dominio, ¿no? Todo dominio del hombre sobre el hombre es esencialmente perverso, ¿sí? Aunque si uno indaga un poquito más en la postura de Ball, no es un comunismo así como moderno, actual, sino más bien lo que él quería abolir eran las grandes propiedades, ¿no? Las grandes posesiones, para que haya pequeños propietarios campesinos, ¿sí? Sí es anarquista, pero no comunista en el sentido así más moderno de que todo sea repartido, supongamos, por el Estado, ¿no? O sea, él quería abolir los grandes latifundios, se dice. Bueno, entonces esta postura contrasta, como espero que se haya entendido, con la de Langland, porque Langland sí advierte que hay un potencial desvío de la relación entre el señor y el siervo, es decir, una potencial corrupción del dominio, pero que en el fondo, es algo bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el señor cumple su función, dice, tú tienes que contribuir a la iglesia, protegerme a mí y yo voy a trabajar la tierra y bueno, los dos seremos felices haciendo cada uno lo suyo, ¿sí? Es decir, Langland no quiere abolir el señorío, ¿ok? Bueno. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere comentar algo, explicar algo? Digo, preguntar algo. Bien, entonces para ir cerrando la clase, quiero venirme más a la época moderna y recurrir a Thomas Paine, ¿no? Porque antes cité a Lord Acton al principio de la clase para decir que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe sobremanera, pero los partidarios de la concepción axiológicamente negativa, es decir, lo axiológico significa valorativamente, ¿no? Negativa o positiva, ¿sí? Los que
son partidarios, como digo, de la concepción negativa del poder, piensan que el poder es un mal necesario, ¿sí? Un amargo remedio, ciertamente indispensable, es decir, necesario, para evitar que las relaciones de poder sean aún peores de lo que son, ¿sí? Esta es la postura de Thomas Paine, ¿sí? La postura que modélicamente expresa esto que estoy diciendo, ¿sí? La sociedad, dice ahí el primer diálogo, en su libro Common Sense, ¿sí? La sociedad es producida por nuestras necesidades y el gobierno por nuestras maldades. La primera promueve positivamente nuestra felicidad, es decir, él contrapone sociedad a política, ¿no? Como ya vimos que aparecía tanto en el liberalismo como en el marxismo, esta postura de tipo más bien anarquista, la de Paine, también contrapone lo social y lo político para elogiar lo social como lo que promueve nuestra felicidad, uniendo nuestros afectos. El segundo, en cambio, es decir, el gobierno, promueve negativamente refrenando nuestros vicios, ¿sí? Promueve negativamente nuestra felicidad, refrenando nuestros vicios. Es decir, si no tuviéramos gobiernos políticos, seríamos más delincuentes, más viciosos de lo que somos. Justamente no lo somos porque tenemos una ley y una autoridad que nos refrena de excedernos en nuestras maldades. Y luego añade, la sociedad en cualquier caso es una bendición, pero el gobierno en el mejor de los casos es un mal necesario y en el peor de los casos es un mal intolerable. ¿Sí? Es decir, en el peor de los casos es una tiranía, en el mejor de los casos, bueno, es un mal necesario. Entonces, después de la revuelta de 2019 en Chile, el país no concluyó que lo mejor para la sociedad chilena era no tener política. Aunque algunos pensarán de que, bueno, es un mal necesario, digamos, o sea, como decía Winston Churchill, la democracia no es un buen sistema, pero es el mejor de los peores, digamos. O sea, es mejor tener democracia que nada, ¿sí? Ok, entonces, esa es la cuestión, digamos, en torno a la conexión entre la valoración positiva o negativa del poder y la maldad humana o el pecado, ¿sí? Y para terminar, no tengo tiempo de exponer, pero como dije al inicio, si ustedes quieren, se leen el artículo que yo les compartí, la reflexión, pero simplemente mencionar, como se menciona ahí en este slides, ¿no? Y ahora volvemos a la Edad Media, pero antes incluso del siglo XIV, porque estamos con San Agustín y Santo Tomás. Santo Tomás está en el siglo XIII, y Santo Tomás discute con San Agustín justamente el carácter natural del dominio, es decir, ¿qué es el dominio? La relación de poder entre los hombres, ¿no? Porque, ¿por qué le discute Santo Tomás a San Agustín la concepción del dominio? Porque San Agustín tiene una concepción justamente reductiva, restringida de dominio a
que las relaciones de dominio entre los hombres están esencialmente signadas por el pecado. De alguna forma, la postura de John Ball se enraiza en San Agustín, en la concepción del dominio, del poder, de la política de San Agustín. ¿Sí? ¿Qué dice San Agustín en el texto clave al respecto? Esto: y quiso Dios que el hombre racional, hecho a su imagen, ¿sí? Fíjense cómo eso aparecía en las crónicas de Froissart, de que los que se rebelaban, agitados por John Ball, decían: todos hemos sido hechos iguales. Los lords no son más imagen y semejanza de Dios que los siervos, ¿no? Entonces San Agustín dice: quiso Dios que el hombre racional hecho a su imagen dominara únicamente a los irracionales. No el hombre al hombre, sino el hombre al animal. Non hominem hominis et hominem pecori. ¿Sí? Al animal de tipo de campo, digamos, ¿no? Más doméstico, a las cabras, a las ovejas, a las vacas, a los caballos, a los perros, a los gatos, ¿sí? No puede dominar, digamos, a un león. Bueno, sí lo puede, pero, digamos, de forma distinta, ¿no? Este es el motivo de que los primeros justos se hayan constituido en pastores, los pecori tienen que ver con el pastoreo, de ganado, más que en reyes de hombres. ¿Sí? Es decir, San Agustín está diciendo que los reyes justos del Antiguo Testamento, o mejor dicho, que los gobernantes eran más... se avenían mejor a ser pastores de ganado más que reyes, porque los reyes tienden más a la tiranía, ¿sí? Primi justi pastores pecorum magis quam reges hominum constituti sunt. ¿Qué responde Tomás de Aquino en el siglo XIII? San Agustín, estamos en el siglo IV, ¿sí? Tercero y cuarto, pero es una autoridad intelectual muy importante para la cristiandad medieval, San Agustín, y para Santo Tomás también, aunque de alguna forma no lo critica directamente, sino que dice: bueno, lo de San Agustín hay que entenderlo de forma restringida. O sea, San Agustín está reduciendo la concepción del dominio. Si acudimos a Aristóteles, dice Santo Tomás, vamos a ver que el dominio no es solamente el dominio despótico, sino que hay un dominio de tipo político, así lo dice. Dominio, dice Santo Tomás, en tanto poder, tiene una doble acepción. De un modo hay que tomarlo según que se opone a servidumbre, ¿sí? Y así, señor, se dice aquel al cual alguien se le somete como siervo, ¿sí? A eso se está refiriendo San Agustín, dice Santo Tomás. Pero de otro modo, dominio se toma según que se encuentra referido de modo general a cualquier tipo de sujeción. Y así también aquel que tiene a su cargo la gestión de gobernar y conducir a hombres libres puede decirse señor, ¿sí? En inglés lord. Conforme a la primera acepción de dominio considerada, es decir, a la de oposición entre amo y siervo, ¿sí? En el estado de inocencia original el hombre no dominaría al hombre, pero conforme a la segunda acepción, en el estado de inocencia original el hombre habría podido dominar. Es decir, obviamente que la relación de lord y serf en inglés, digamos, no sería del todo adecuada porque, digamos, el serf, en el sentido, pero hay como matices, es decir, el serf puede ser más privado de libertad, más oprimido, o bien según el cual su lord lo trate con más libertad, es decir, más de forma política, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Santo Tomás es que no necesariamente toda relación de
de sujeción a un señor por parte de súbditos. Lo que pasa es que, claro, servus para Santo Tomás no sería un término que albergaría libertad, sino más bien súbditus, ¿no? La existencia de dominus y súbditus liber es correcta, es natural, ¿sí? No tiene nada de malo, es decir, no hay que abolir toda sujeción a un señor. Lo que hay que abolir es la sujeción en la que el súbdito pierde libertad, convierte en esclavo o siervo, ¿sí? ¿Ok? Esa es la cuestión, entonces. Bueno, con eso estaría dada la clase, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profesor, se entendió. Bueno. Ahí tienen ustedes siempre los textos para repasar, para estudiar, ¿sí? Los conceptos que hemos estado virtiendo, explicando, ¿sí? Acuérdense, sí. Consulta, la semana pasada no le entendí muy bien los contenidos que iban a estar en el examen de la próxima semana. Y la otra consulta va a ser en el mismo horario a las 7 entonces la prueba, ¿cierto? A ver, vamos a ponerlo claro en ese punto. Los textos para dar el examen, los textos esenciales, necesarios, son los que están en este PowerPoint hasta la clase de hoy. Es decir, las diapositivas desde la diapositiva 2, porque la 1, digamos, es el índice, ¿no? O mejor dicho, es la 3, porque la 2 es el disparador de la película y libro del Señor de las Moscas, ¿sí? Entonces, desde el slide 3, ¿sí? Ahí lo tienen, hasta el que vimos hoy, que es el slide 21, ¿sí? Pero si se fijan, hay dos slides que están en inglés que los podemos prescindir, ¿no? Es decir, el 19 y el 17. Entonces, aproximadamente unas 15 diapositivas, ahí está, digamos, lo esencial. Yo voy a preguntar sobre esto en concreto, digamos, preguntas que no son evidentes, porque si no, no hay examen, pero tampoco son súper difíciles y tal, ¿no? Simplemente ustedes tienen que pensar un poquito, reflexionar. Pero tienen toda una semana para hacer el examen, ¿sí? Es decir, va a estar a disposición desde el lunes a primera hora, el lunes de la semana que viene, ¿sí? Lunes 2 hasta el domingo 8 a última hora, ¿sí? ¿Se entendió entonces? Es un examen multiple choice, alternativas múltiples en el cual puede haber más de una respuesta correcta, no solamente una, sino que puede haber en la pregunta más de una correcta, ¿sí? ¿Ok? Entonces, los textos que aparecen en estas diapositivas, en estos slides, son extraídos, ¿sí? Para, si uno quiere estudiar más el contexto de las frases, repasar, contrastar con lo que yo he explicado, y ustedes también tienen las grabaciones de las clases,
En el aula virtual, yo puse junto al PowerPoint lecturas de apoyo unidad 1, ¿sí? Lecturas de apoyo unidad 1. Ahí está el listado, ¿sí? Se los voy a compartir para repasar ese asunto, ¿sí? Bien. Entonces, ahí está bien discriminadas las 4 clases que hemos tenido, ¿sí? Si uno quiere ahondar un poco, no es necesario hacerlo, no es necesario, pero si uno quiere. Sobre todo, voy a decirles qué textos por ahí les conviene leer más que otros, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden prescindir el artículo, empiezo de abajo hacia arriba. Pueden prescindir de la lectura de mi artículo, ¿no? La condición natural original del dominio entre los hombres. Pueden prescindir de la lectura de Stephanos Yunus Brutus, A Defense of Liberty Against Tyranny. Pero les conviene vivamente leer el capítulo 1 y 2 del libro primero de la política de Aristóteles. Les conviene también leer el capítulo primero del libro de Cruz Prado, Filosofía Política, que se llama La Sociabilidad Natural. ¿Sí? Les conviene leer a Freud, Política y Sociedad. ¿Sí? Lo de Estos y Pole Cruz Prado también podrían prescindir, digamos, ¿no? Tuyar 221 a 224 son 4 páginas, también les conviene. ¿Sí? Pueden prescindir del origen de lo político. Freud. ¿Se entiende? Entonces, es decir, uno tiene ahí una serie de... ¿Y a dónde está esa bibliografía? ¿Sí? Esa bibliografía está toda puesta digitalmente en el aula virtual o cátedra virtual, campus virtual, como le llaman, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes? A la página de las cátedras. Le llaman aulas virtuales, cátedras virtuales. ¿Cómo le llaman? Hola. ¿Hay alguien ahí? Sí, sorry. Sí, profesor, acá. Plataforma, bien. Aula virtual, perfecto. Bien. Bueno, entonces los textos están ahí, es decir, pero lo imprescindible, o sea, es las diapositivas. Con eso pueden hacer un examen excelente, perfecto. No hace falta leer nada de lo que está ahí. Por eso le llamo lectura de apoyo yo. Son lecturas de apoyo, hay grados de profundización en la materia o sea, la vida intelectual no es algo como fórmulas estáticas, ¿no? Eso son las matemáticas. En la vida intelectual hay dinamismo, hay gradualidad, de profundidad, ¿no? Bueno, se puede entender. Lo que sí me interesa es que ustedes entiendan
la esencia de las cosas que vamos viendo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, hemos visto en las 4 clases esos 3 temas, ¿sí? 4 temas sobre la sociedad como hecho natural, lo social y lo político. En las 2 primeras clases, el estado de naturaleza, el contrato social, ahí podemos agregar en la clase anterior, y ahora sobre el estado de inocencia original, etc., ¿no? Y obviamente, como reitero, tienen las grabaciones a disposición. Pero es un multiple choice, no es un examen difícil, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? No, todo ok, profe. Bueno, yo no, o sea, yo veo si, yo espero que les vaya bien el examen, por supuesto. No me interesa, o sea, personalmente creo que son hay 3 parciales, 3 exámenes, bueno, me parece que con 2 estaría bien, pero bueno, hay que hacer 3. Trato de simplificar al máximo y ayudarlos a ustedes, pero no quiero, por así decir, regalarles la nota en la materia, porque quiero que incentivarlos a que aprendan filosofía política, en este caso, pensamiento político. Sí, Larisa. Una pregunta cortita de lo último que estaba pasando de materia. San Agustín decía que se debía dominar a los irracionales, en este Sí, caso los animales. ¿Él sí. presupone que los hombres son todos racionales? Sí. Claramente, es decir, los hombres todos están dotados de razón, ¿no? A diferencia de los animales que no tienen razón. Entonces, Ajá. San Agustín está diciendo que yo no tengo la legitimidad para dominar a un semejante a mí y los dos ambos semejantes a Dios, porque somos imagen de Dios. No tengo esa legitimidad. ¿Sí? Le pregunto porque yo, bueno, como carrera primera estudié finanzas y se discute mucho sobre si los humanos o los inversores son racionales o no. Y la, Bueno, conclu y la conclusión claro. es que no son. Entonces, por eso prefiero preguntar, porque es un No, ámbito bien. distinto, sí. Perfecto, porque no, lo que pasa es que en ese caso se está diciendo que a la hora de tomar decisiones económicas, financieras, el hombre se puede dejar llevar por las pasiones, o sea, justamente dejar a un lado la razón y tomar decisiones irracionales. Pero eso no significa que el hombre no sea racional, sino que en ese caso puntual se comportó como una cabra, o como un león, digamos. Muchas De hecho, gracias. está el dicho, ¿no? O sea, está como una cabra, ¿no? Está loco como una cabra. Bueno, eso está bien. No, pero no tengan, digamos, vergüenza, temor a hacer preguntas de las que sea, porque la filosofía, bueno, yo me pongo a hablar y tal, y a veces hay conceptos, reflexiones que por ahí no son tan evidentes o tan fáciles de entender como la que acabas de preguntar. Perfecto. Como digo, hay grados, o sea, así que en esa gradualidad ustedes tienen que estar certeros de que van a entender bien todo, lo esencial, digo. Sí, Pablo. Sí, hola, profe, buenas noches. No, quería una pregunta. Más que nada me quedó claro las opiniones de San Agustín y Santo Tomás, pero en ese contexto histórico, ¿cuál era la opinión como de la Iglesia
de las otras iglesias, por ejemplo, sobre todo esta filosofía de la dominación. A ver, ¿cuál es la opinión? ¿A otras iglesias te referís, por ejemplo? En ese tiempo, en ese contexto histórico. Sí. Bueno, las iglesias, como sabrás, o sea, a ver si nos ubicamos, es decir, la reforma protestante y todo eso es posterior, ¿sí? Ujú, claro. Entonces, o sea, el pensamiento ligado al protestantismo, enraizado en el protestantismo, tiende a ser un poco más agustiniano, si se quiere, o más parecido a John Paul que a Langland o a Santo Tomás. Sí, sí. Eso es lo que te podría responder así en general y como rápidamente. ¿Sí? Después habría que ver, ¿no? Pero hay un autor muy importante que es Wycliffe, ¿sí? John Wycliffe, ¿no? Que viene después de un poco, pero que se enmarca en esta discusión. Pero la postura de ese tipo de autores ya es como, sí, no aristotélica, o en algunos casos más contraria al aristotelismo. ¿Sí? Hay excepciones, por supuesto, ¿no? Pero en este caso nosotros estamos en lo que hemos revisado siglo XIII, siglo XIV, ahí la iglesia es una, es la iglesia católica. ¿No? Todavía la reforma protestante no ha tenido lugar. Ok, gracias, profesor. Perfecto. Bueno, ya nos vamos despidiendo porque tienen otra clase, ¿no? ¿A qué hora empiezan las clases? ¿La clase a las 1:15 o a las 1:30? 8:30, profe. Ah, bien. Bueno, nada, cualquier duda, consulta que tengan, me escriben al mail. Yo siempre contesto los mails que me escriben, etcétera, ¿no? Es decir, que sean lo más puntuales posibles si tienen alguna duda, tal, pero no tengan miedo de escribir un mail para cualquier duda que se presente, ¿sí? Buenísimo. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Que tengan buena noche y sí, el miércoles igual tenemos clases. El miércoles que viene, o sea, hay clases más allá de que sea la semana de examen, ¿sí? Así que bueno. Nos estamos viendo, éxitos con el examen, ¿sí? Mucha merda. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, Chao. espérame.